Ya hemos visto que Pinta tiene un código de C, al menos en cuanto a sus tipos de datos y funciones. Para ubicar un poco más el lenguaje, lo compararemos con Java, que es un lenguaje que ya habréis estudiado en la carrera. Vamos a ver que C no es un lenguaje orientado a objetos. Veremos un poco más de sintaxis comparándolo con Java, operadores básicos y bloques de control, bucles y condicionales. En un vídeo más adelante veremos cómo hacer C orientado a objetos, comillas, comillas, que no es C++. Y nos centraremos un poco más en las estructuras. En este vídeo veremos las características generales del lenguaje C y sus diferencias con Java, sus similitudes en cuanto a sintaxis, en cuanto a operadores, estructuras de control, bucles y condicionales, y veremos códigos de ejemplo. Todos los contenidos están en GitHub y podéis descargarlos. Os recomiendo que, como en vídeos anteriores, conforme vayáis viendo el vídeo, vayáis editando vuestro código, haciendo pruebas, jugando con las variables y comprobando lo que os interese comprobar o tengáis curiosidad. Yo voy a trabajar con el código final que tenéis disponible y sobre él haré algunos cambios. Bien, lo primero es crear nuestro proyecto. Para ello lo más sencillo es copiar el proyecto Hello que ya teníamos a una nueva carpeta que llamaremos Java VSC, Java versus C. Nos vamos a nuestras carpetas y lo renombramos en uno que se llama Java VSC. Vamos a VS Code y abrimos el workspace. File, Open Workspace from File, buscamos en nuestros proyectos el workspace y se nos abrirá conforme lo dejamos la última vez. Podemos cerrar todo esto, podemos eliminar esta carpeta del workspace, botón derecho sobre el proyecto, Remove Folder from Workspace, y vamos a añadir la nueva carpeta a nuestra workspace. File, Add Folder to Workspace y buscamos en proyectos Java VSC. Confiamos y aquí tenemos nuestro proyecto Hello conforme lo dejamos el primer día. A partir de aquí yo voy a continuar con el proyecto completo que podéis coger también e ir editando o directamente hacer vuestras pruebas en este fichero. C es un lenguaje de alto nivel que está muy cerca del hardware, no tanto como ensamblador, pero permite el fácil acceso a los registros y a la memoria. Es por ello que es el lenguaje preferido en los sistemas empotrados basados en microcontrolador, aunque también lo podemos encontrar en sistemas operativos de computadoras personales o en servidores. Como cualquier lenguaje de alto nivel, permite estructurar el código, como ya vimos en el primer vídeo de compilación nativa, entorno y estructura de proyecto. C es eficiente en velocidad y tamaño, así como en el uso de estructuras e indirecciones. Permite una abstracción en el manejo de la memoria, mucho más que en ensamblador, es más portable y permite el uso de librerías. También es un lenguaje más seguro. En C es cierto que es más fácil cometer errores. Es un lenguaje que no está fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Si fuese totalmente fuertemente tipado, no se permitirían violaciones de los tipos de datos. Es decir, dado el valor de una variable de un tipo concreto, no se puede usar como si fuera de otro tipo distinto, a menos que se haga una conversión, un typecasting. Pero C a veces lo permite. Yo puedo pasar un float, un número decimal, a un integer, porque me lo permite el compilador. Por eso se dice que es débilmente tipado. C no es un lenguaje interpretado, como sí lo es Java, que compila a un lenguaje intermedio llamado bytecode, que sí se interpreta por su máquina virtual, la máquina virtual de Java que siempre tenemos que instalar para poder ejecutar estos códigos. C no está orientado a objetos, Java sí. Así que, atención, no vamos a llamar objetos, sino variables. No vamos a decir clases y no vamos a decir métodos, sino que le vamos a llamar funciones. No tenemos constructores. Tampoco existe la herencia ni el polimorfismo, es decir, no tenemos el mismo nombre en distintas funciones con distintos argumentos. Tampoco tenemos las excepciones, los try-catch. Y C depende fuertemente de la máquina y del compilador. Si nos centramos en la sintaxis, podemos decir que llamamos bloque a un conjunto de líneas de código que están encerradas por llaves. El ámbito de una variable, es decir,
allí donde se puede usar su alcance, es el bloque más pequeño que contiene su declaración, salvo los argumentos de la función que son accesibles en todos los puntos de la función. Es decir, si dentro de una función tenemos un bucle for o un condicional if o cualquier otro bloque, es decir, cualquier grupo de líneas de código entre llaves, si dentro definimos y declaramos una variable, solo estará accesible desde dentro de ese bloque y no desde fuera de él, incluso dentro de la misma función. Como ya hemos visto, los comentarios en C se hacen con //. Y si queremos comentar varias líneas de código, lo hacemos con /**, ***. Todo lo que quede en medio, todas las líneas quedarán comentadas. Todas las líneas de código terminan por punto y coma, salvo que sea un bloque. Ya vimos, repasad por favor, el vídeo de tipos. Y en C, los nombres, los identificadores de variables y de las funciones, son case sensitive, es decir, que son sensibles a mayúsculas, a minúsculas, a guiones bajos y no pueden empezar por un número. Os recuerdo que le echéis un ojo al libro de estilo que comentamos en el vídeo anterior. Comparando con las similitudes con Java, vamos a ver los operadores y la precedencia de operadores. La tabla que tenéis en pantalla resume las reglas de precedencia y asociatividad de todos los operadores. Los operadores que están en la misma fila, en la misma línea, tienen la misma precedencia. Las filas están en orden de precedencia decreciente, es decir, la primera fila es el más precedente y la última fila la menos precedente. Así, por ejemplo, la multiplicación, la división o el módulo, que es el símbolo de porcentaje, tienen todos la misma precedencia y es más alta que la de la suma o la resta. El operador paréntesis sirve para agrupar operaciones de variables. Notad que la precedencia de los operadores de bits, el ampersand para el and bit a bit, el XOR, que es el acento circunflejo, y la barra vertical, que es el OR bit a bit, está debajo de el igual y el distinto, que es exclamación o igual. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el código completo, podéis descargarlo y editarlo a la par que veis el vídeo o ir editando vuestro código vosotros mismos y hacer vuestras pruebas. Tenemos dos includes, el de precedencia y el de bloques de control, que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. El código de precedencia está en este fichero .c, que tiene una cabecera precedencia.h, donde tenemos una etiqueta, un define, que ya veremos más adelante, y el prototipo de una función que no devuelve nada y no recibe nada. Esta función está implementada, codificada en precedencia.c. Vemos que tiene aquí un par de variables, una constante, que ahora veremos por qué la usamos, y una explicación o explicaciones varias de distintos operadores, que es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a poner un punto de parada en esta línea porque vamos a empezar a hablar de algunos operadores más interesantes para nosotros en C, que no son los comunes, no son la suma, el producto o la división, sino otros que quizás no hayáis visto, como hicimos en el vídeo anterior. Nos vamos al fichero main, vamos a comentar el include de bloques de control que ahora mismo no vamos a usar y así la salida que tengamos por la terminal será más limpia. Esta parte de código se nos va a compilar, esta parte de código no se nos va a compilar. Ya podemos ir a Run and Debug y empezar la depuración. Se nos para en la primera línea, podemos ir paso a paso, podemos entrar en la función y a continuación podemos seguir paso a paso o continuar hasta el siguiente punto de parada, que está aquí abajo. Bien, vamos a ver qué nos ha imprimido por la pantalla. Bien, aquí habla un poco lo que ya hemos comentado anteriormente, y es que existe un orden de precedencia de los operadores de C y que algunos de ellos pues, pueden tener el mismo nivel de precedencia, ¿no? Además habla de las reglas de asociatividad, que pueden ser de izquierdas a derechas o viceversa, dependiendo del operador, y eso lo hemos visto en la tabla. Vamos a hablar de los desplazamientos de bits. Aquí dice que tenemos una variable que se llama x y que vale 1. Es esta declaración de aquí, la definición. Los desplazamientos a izquierda y a derecha se representan con los símbolos menor que y mayor que respectivamente. Y consiste en mover los bits de la variable tantas posiciones y en el sentido que me indique este operador. Por ejemplo, desplazar una posición hacia la izquierda es multiplicar por 2. Por el contrario, desplazar una posición a la derecha es dividir entre 2. Tenemos que pensar en bits. Aquí tenemos dos bucles for
1 va desplazando a izquierdas y guardando, a la vez desplaza y guarda en X una posición cada vez, y aquí va desplazando y guardando en X, desplaza y guarda en el propio valor, una posición cada vez hacia la derecha. Vamos a ver lo que ha imprimido. El valor de X desplazado a la izquierda una posición es X igual a 2. Es decir, antes X valía 1, ahora lo desplazo hacia la izquierda y vale 2. Si ahora lo vuelvo a desplazar a la izquierda, vale 4. Si lo vuelvo a desplazar a la izquierda, vale 8. Si lo vuelvo a desplazar a la izquierda, vale 16. En hexadecimal 0x10. Todo esto se ve mucho mejor en hexadecimal o en binario. Si abrimos una calculadora, lo vamos a ver mucho mejor. Imaginemos que yo tengo x que vale 1. Lo vamos a poner en binario. Si yo desplazo este bit hacia la izquierda una posición, que tendré 0, 0, bueno, todos ceros, por supuesto, por delante, y tendré 0, 0, 1, 0. ¿Eso qué es? Pues eso en decimal es el 2. En hexadecimal también coincide con que es el 2. Vale, voy a desplazar este bit una posición más hacia la izquierda. ¿Vale? 0, 1, 0, 0. ¿Eso en decimal cuánto es? 4. En hexadecimal también coinciden. ¿Vale? Del 0 al 9 coinciden decimal y hexadecimal. Bien, vamos a añadir otro más, un desplazamiento más. ¿Esto qué número es en decimal? El 8. Y en hexadecimal también. En binario vamos a desplazar una vez más. Ya está aquí el 1, ¿vale? ¿Esto cuánto es en decimal? 16. Y en hexadecimal el 10, que es lo que tenemos aquí. Si este 1 nos lo volvemos a llevar aquí, ¿qué es lo que tenemos? El 32 en decimal, el 0x20, ¿vale? En hexadecimal. Creo que se entiende, ¿verdad? Bueno, pues eso lo hemos hecho varias veces hasta que ha llegado al 100 en hexadecimal, ¿vale? Que es 100 en hexadecimal, es este número en binario, ¿vale? Aquí un 1, 0, 1, 0, 0, 0, todos los ceros a la izquierda no se ponen, 1, 0, 0, ¿de acuerdo? Pues ahora lo que vamos a hacer en este bucle for segundo de aquí, pues es desplazar hacia la derecha, que es dividir entre 2. Si se ha quedado en 256 y lo desplazo hacia la derecha una posición, pues divido entre 2, 128. Dos posiciones, divido entre 2, 64. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Entonces, cuando veáis un desplazamiento, tenéis que pensar en bits. Esto se puede escribir así. Yo puedo crearme una nueva variable int32t, porque es del mismo tipo que x, int32t, la llamo, no sé, xx, ¿vale? Y puedo decir que sea x desplazada a la izquierda 9 posiciones. Aquí hemos hecho el desplazamiento y además la asignación, o sea, estamos sobreescribiendo la variable x, es más cómodo. Esto también se podría haber escrito así: x es igual a sí misma desplazada una posición cada vez. O aquí también podríamos haberlo hecho así: x es igual a sí misma desplazada hacia la izquierda una posición cada vez, ¿vale? Es lo mismo. Vamos a ver ahora la comparación de desigualdad. Los comparadores de desigualdad sirven para comprobar si una variable es mayor que o menor que, incluyendo los iguales, que otro valor. Ese valor puede ser una constante o una variable. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues tenemos un bucle for en el que cada vez hemos ido desplazando de nuevo la variable x hacia la izquierda y estamos comparándola con un valor que en este caso está escrito en la variable límite x. ¿Qué es límite x? Pues si hago control clic me lleva a ella, está aquí arriba, es una constante, no lo voy a poder modificar, que vale 256. Entonces yo voy desplazando x hacia la izquierda y mientras x sea menor que 256, pues me va a ir imprimiendo esto. La variable x vale 1, la variable x vale 2, la variable x vale 4. Y así sucesivamente en este bucle for que ha puesto hasta 16 por poner algún límite, hasta que x sea mayor o igual que ese límite. En el momento en el que ya sea igual, entrará en esta condición, ¿vale? Ya veremos los if más adelante. Y en este momento me imprime: la variable x ha alcanzado el límite 256 en la iteración 7. Salimos del for con un break. Entonces, este break, que lo vamos a ver en los switch cases, también se puede meter dentro de un if. ¿Qué es lo que hace? Este break sale del bucle o del bloque anterior, más externo, el que lo alberga, ¿vale? No sale del if, sino sale del
que lo alberga, que es el bucle for. Aquí tenemos un código que es si no es esto y si no es esto, entonces será esto, ¿vale? El else de los if. En este caso, aquí hay un mensaje que dice que no deberíamos estar en esta línea de código, porque según está escrito esto, x o es menor o es mayor o igual que límite x. No tiene otra posibilidad. Aquí nunca va a entrar. Así que esto, bueno, está puesto por si hubiese algún error o tocásemos algo. Por ejemplo, si quitamos la condición igual, habrá un momento en el que esté aquí. Vamos a comprobarlo. Paramos la depuración y la ejecutamos de nuevo. Y ahora, pues fijaos, ha habido un momento en el que ha pasado por aquí. ¿Cuándo? Pues justo en la igualdad. Como la hemos quitado, hay un momento en el que ni es menor que límite ni es mayor que límite, es igual. Entonces me dice, no deberías estar aquí porque x o debe ser menor que o mayor o igual que el valor límite, ¿vale? Luego, cuando ha superado ese valor límite, pues sí que la variable x ha alcanzado dicho valor, ¿vale? Fijaos que antes lo hacía en la iteración 7 y ahora en la iteración 8, claro, porque le hemos quitado la condición en la que se salía, ¿ok? Bien, bueno, ahora tenemos las comparaciones de igualdad, el igual o el distinto, ¿vale? Lo podemos comprobar si una variable es igual o distinta que otra. El distinto se pone con la exclamación y el igual se pone con el igual. Ojo, cuidado, que muchas veces se nos olvida y hacemos esto. Esto es peligroso, este error, porque no nos va a decir, puede ser que el compilador nos avise de que, oye, ahí no hay algo que no me cuadra, pero esto, como lógica, puede funcionar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es asignar a x este valor y comprobando si esta condición es verdad. ¿Qué es lo que comprueban los ifs? Ya lo veremos. Los if comprueban si lo de dentro es distinto de 0. ¿Es x distinto de 0? Sí, es 256 si yo hago esto, ¿vale? Así que aquí entraría. Pero ponga lo que ponga, salvo que el límite valga 0, cualquier otro valor hará que aquí entre, ¿vale? Pero no, yo lo que quiero es que sea igual. Y distinto, en este caso, se pone con exclamación. Vamos a poner aquí un punto de parada, continuamos y vemos lo que ha imprimido. Vale, en este ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues que este código estaba preparado para que x llegase solo hasta 256 en la iteración 7. Como lo hemos tocado, bueno, pues ha aparecido otro mensaje. Es que x dice, algo ha fallado, x debería valer 256 conforme estaba el código original, ¿vale? Dice, y vale 552. Bueno, pues muy bien, pues ha llegado a esta condición. X es distinto del límite de x. Y no, x pues imprimirá este valor, ¿vale? Es igual que el límite. Aquí tenemos la misma condición de antes. O es distinto o es igual, no puede ser otra cosa, por lo que no deberíamos estar en esta línea de código. Esto no debería existir, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver los operadores binarios, es decir, el AND, el OR, aunque ya lo vimos en el vídeo anterior, y vamos a hablar de las máscaras, que seguramente ya habéis oído hablar de ellas en teoría en la asignatura de Sistemas Digitales 1. Vamos a poner un punto de parada aquí y vamos a ver el producto binario con el AND. Los operadores binarios, como nos indican aquí, se aplican bit a bit. De nuevo, tenemos que pensar en la variable, cómo está guardada en memoria, bit a bit. La variable no tiene por qué ser booleana para que pueda aplicar operadores binarios. Yo puedo aplicar el operador binario de un carácter y multiplicarlo bit a bit con el número 8, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya vimos en el vídeo anterior que esto es como yo quiera representarlo, pero estos son 8 bits. Si nos vamos a la tabla ASCII de la X, me dirá que es no sé qué valor. En binario será 0B, me lo estoy inventando porque no me sé cuál es el código de binario de la X, pero imaginemos que es este. Bueno, no, sin signo. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, ¿puedo multiplicar yo bit a bit esto, que son 8 bits, con esto, que es esto? Pues sí, ¿por qué no voy a poder? Recordar siempre, esto es como yo lo quiera representar, cómo lo esté manejando, pero siempre son los valores que tengo en memoria, ¿vale? Bit a bit, hay que acordarse de eso. Pues lo que nos está diciendo es que el producto binario, el AND, el ampersand, que se escribe con el Shift 6, ¿vale? Si hacemos flechita arriba, Shift y 6, escribimos el ampersand, nos sirve para comprobar si están activos, es decir, si están a uno o varios bits de una variable, según, por ejemplo, una máscara o
el valor de otra variable. El producto bit a bit de x con la máscara binaria es distinto de 0 y vale 64. Es lo que nos está diciendo este codiguillo, ¿vale? Es un bucle for que va de 0 hasta 8, va desplazando a derechas x y lo va comparando, multiplicando con máscara binaria. Máscara binaria, si hacemos control clic, es un define que está en presencia.h que vale 0040 en hexadecimal. Así que en cuanto el producto de x y máscara binaria bit a bit sea distinto de 0, entrará en esta condición e imprimirá este mensaje. ¿Por qué solo lo he imprimido una vez? Porque el resto de multiplicaciones, ¿cuánto valía x? X se había quedado en 512. Si nos vamos a nuestra calculadora y ponemos en decimal 512 y vamos a verlo en binario. Tenemos aquí un 1 y todos los demás ceros. Y hemos dicho que la máscara es el 40 en hexadecimal, que es estos 4 son ceros, 0, 0 y aquí un 1, ¿vale? Entonces yo voy a estar desplazando este bit hacia la derecha una vez, otra vez y otra vez. A la tercera vez, este 1 de la x ya coincide con máscara binaria. El producto es distinto de 0 y me imprimirá el mensaje. El resto de veces, el 1 ya irá por aquí, máscara binaria tiene su 1 aquí, la x ya tiene su 1 aquí. Cuando yo haga el producto bit a bit, no se cruzan los unos, por lo que el resultado es 0 y no va a imprimir el mensaje. Y continuará. El 1 de la x luego irá por aquí, producto 0, por aquí, producto 0, etcétera, etcétera. Continuamos, yo creo que se ha entendido. Vamos a hacer la suma binaria. Vamos a poner aquí un punto de parada. Y la suma binaria lo que nos sirve es para poner a uno o activar uno o varios bits de una variable según una máscara, ¿vale? Esto lo habréis visto en el uso de registros. Cuando queremos comprobar el valor de un registro, queremos comprobar un bit o varios bits de un registro, yo me creo una máscara que representa esos bits. Multiplico el registro por esa máscara y veo el resultado, ¿vale? Ya lo puedo comparar, porque solo me interesan ciertos bits, uno o varios, pero no todos, del valor del registro. Entonces para eso se hacen las máscaras y tenemos estas operaciones bit a bit que son muy interesantes. En este caso, pues he desplazado la máscara, la he sumado a x y ahora vale, bueno, pues x igual a 130. ¿Por qué? Pues porque así se ha quedado, ¿vale? Podéis jugar con estos valores y podéis ir comprobando. Siempre he escribido en binario o en hexadecimal los valores, que es un ejercicio mental muy interesante y muy necesario tanto para esta como para las asignaturas siguientes, y podéis comprobar los resultados. A continuación vamos a ver el producto con la inversa de una máscara. ¿Qué es esto? El producto AND, ¿vale? Con la inversa, virgulilla, de una máscara, la máscara o una variable. ¿Cómo se escribe la virgulilla? Con altgraphic 4. Lo tenéis al lado del espacio, altgraphic 4. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para limpiar, es decir, para poner a 0 los bits que yo quiera de una variable, sin que me toque el resto. Si yo tengo un registro de memoria del que solo quiero tocar unos bits en particular o uno solo, me puedo crear la máscara, multiplicarla por su inversa, todo lo que estaba en 1, ponerlo a 0 y viceversa. En el producto me limpia solo los bits que yo quiero, el resto los deja igual. Por ejemplo, aquí tengo la variable x, le vuelvo a asignar un valor, que en este caso es el 0f, 4 ceros, 4 unos, y me creo una variable y, que es el 6 en hexadecimal, que 6 en binario, que es 4 ceros, 0, 1, 1, 0. Si hago el producto con la inversa de la máscara, en este caso de la variable i, ¿vale? Se suele escribir así: x igual al producto con la inversa. Esa es la forma abreviada. La forma larga es x, quiero que seas tú misma con el producto de esa variable invertida. Vamos viendo estos resultados. Pues veo que si yo quiero poner de x estos bits a 0, me queda el 9. Es decir, estos dos bits, estas dos posiciones de x las pongo a 0. Esto es 0, 0. ¿Y esto cuánto es? El 9. El 9 en hexadecimal y el 9 en decimal también. Y si ahora queremos hacer la suma binaria con la OR exclusiva, podemos usar el acento circunflejo, que lo que hará es la XOR bit a bit. Ojo, lo que pone aquí. No vale usar la OR exclusiva para limpiar bits. No vale sustituir el producto con la inversa que hemos hecho antes por una XOR. ¿Por qué? Pues porque XOR suma unos donde no hay coincidencia. Por ejemplo, volvemos a asignarle a la X el valor
F, ¿vale? El 15 en decimal, el F en hexadecimal. Y a la I el 16 en hexadecimal, es decir, un 1 aquí y un 6, 0, 1, 1. Vamos a imprimir el resultado de hacer la XOR. Entonces, XOR igual. Esto es lo mismo que poner X igual a X OR Y. Bien, pues si yo hago la XOR de estos dos valores, lo que me da es 0x19. Es decir, este 1, al hacer el XOR con este 0, pues se me queda aquí un 1 y estos dos se me quedan 0. Así que no me vale para limpiar estos ceros, que sí que me los limpia, pero es que en contraposición me ha añadido aquí. Así que cuidado con ello. Y ya por último tenemos los operadores condicionales que ya hemos visto en otras ocasiones, que son el AND, el OR, el operador negación lógica, que es la exclamación, y que no hay que confundir con el inverso, que es la virgulilla. Es decir, no tenemos que confundir la exclamación para negar un resultado lógico, esto me da true o false, ¿vale? Y esto me lo invierte, con el inverso de los bits de una variable que hemos visto antes, que hacía con la virgulilla. Os recuerdo, graphic 4. Bien, ya hemos acabado con los operadores y vamos a continuar con los bucles de control. Vamos a ver las estructuras de control, bucles for, while y do while. Ya hemos visto varios for a lo largo de los vídeos, seguro que estáis familiarizados con ellos en algún otro lenguaje. El bucle for se especifica con tres campos: el iterador, la condición de la iteración y el control de la iteración. Desde C99 se puede declarar dentro la variable de iteración y solo queda restringida al ámbito del for. Además, se pueden poner dos condiciones en paralelo, aunque es poco habitual ver. Vamos a ver el bucle for, while y do while con ejemplo. Vamos a detener la depuración que teníamos activa, vamos a ir a main y, como ya estamos acostumbrados, comentamos este include, comentamos el de bloques de control, vamos a cerrar y vamos a abrir bloques de control.c. Vamos a abrir bloques de control.c, vamos a poner un punto de parada en la línea 79 y empezamos la depuración. Bien, separar la primera línea de código, continuamos paso a paso o continuamos hasta el punto de parada que hemos puesto. Y nos dice aquí que los bucles for, como hay que leerlos, es desde que la variable de control vale x y mientras que valga y, variando de z en z, haz lo que haya dentro del bloque de control. Es decir, la variable de control es y, o desde i igual a 10 mientras i sea mayor o igual que 0, ve restándole 2 a i y haz lo de dentro. Dentro que tenemos una variable j estática, también de tipo entero 32, que va aumentando en 1 cada vez. ¿Por qué? Porque es estática. Acordaos de lo que dijimos, las variables tienen alcance del bloque más pequeño en el que se encuentran. El bloque está definido por estas llaves, así que el alcance de j es estas tres líneas. Y el alcance de i también está dentro de estas líneas del bucle for. ¿Qué me permite eso? Que yo pueda utilizar luego el nombre i y j, como veremos más adelante. En algunos compiladores esto no lo vais a poder hacer y vais a tener que llevar esta declaración y aquí simplemente usar el iterador. Esto sucede en los compiladores que utilizan el estándar más antiguo C89. Este ejemplo muy tonto, ya sabemos cómo funciona static dentro de un bloque, y es que el valor se mantiene en las sucesivas llamadas. Por aquí solo va a pasar una vez, cuando vale j igual a 0, cuando le asigna el valor. El resto de las veces mantiene su valor y le va sumando 1. Por lo tanto, cuando va imprimiendo esto, lo que hace es imprimir el valor de i, que empieza en 10, y va restándole de 2 en 2 en cada una de las iteraciones. Y a la variable j lo que hace es ir sumándole 1, empezando en 0. Así que la primera vez que llega vale 0 más 1, 1. Así que en todas estas iteraciones, estos son los valores que toman i y j. Vamos a continuar con los bucles while. Vamos a poner un punto de parada aquí. Y los bucles while, como debemos de entenderlos o leerlos, es mientras se cumpla la condición que haya aquí, haz lo que hay dentro. Importante. Primero se comprueba que se cumpla esta condición. Si se cumple, se ejecuta el bloque. Este while lo que está haciendo es que mientras i sea menor que j, pues imprime estos textos. I vale 0 y todavía es menor que j, que vale 10, porque j es un valor fijo que no está cambiando aquí. Así que le voy a sumar 1 y continúo. Es interesante notar aquí cómo se está haciendo la asignación de la suma de 1 a i en el propio argumento de la función printf. A diferencia de los bucles while, tenemos los bucles do while. Vamos a ver lo que hacen estos bucles. Lo que nos dice los bucles do while es que ejecutan un bloque de código y lo vuelven a ejecutar si se cumple una condición. Importante diferencia con respecto a while. Do while siempre ejecuta al menos una vez el bloque de código. En este caso hay que tener mucho cuidado porque lo que dice este bloque de código, que es un mero ejemplo, pero que podría ser algo más complejo, es que i todavía es menor que 10, que suma 1 y vale i 11. Es extraño porque i ya valía 10 por cómo está hecho el ejemplo.
no es verdad esa afirmación que está imprimiendo, por lo que esta condición no se va a cumplir y no va a hacerlo más, pero ya lo ha hecho una vez y lo que ha imprimido no es verdad. Entonces hay que tener cuidado cuando se hace un do while porque siempre se va a ejecutar al menos una vez. Primero lo ejecuta y luego lo comprueba. A diferencia que con while, aquí sí hay un punto y coma después de la condición. Bien, vamos a continuar con el código y llegamos a la explicación de bloques condicionales. Vamos a entrar en la función. De aquí lo que tenemos son los bloques if. Ya estáis acostumbrados a verlo porque están en todos los lenguajes, pero algo que cabe reseñar es que por completitud, siempre por favor, completad la condición else en un if, aunque sea para poner un mensaje de atención o guardar algún log, registro de actividad, etc. ¿Por qué? Porque esto permitirá que el código sea verificable en todas sus condiciones si queremos hacer una verificación formal del código. En este ejemplo que hemos puesto aquí, la función explicabloques condicionales recibe dos argumentos, un float, que es la temperatura, y un entero con signo de 8 bits, que es clima. No devuelve nada, y lo que va a hacer este bloque de if, else if, es ejecutar el siguiente diagrama de flujo. Tenéis que acostumbraros a escribir en papel siempre la lógica de los programas que queréis hacer. Los que estamos viendo ahora mismo son muy sencillos, pero este en particular, por ejemplo, tiene algo más de contenido y siempre conviene hacer un diagrama de bloques. En este caso tenemos un diagrama condicional en el que los rombos son preguntas y los rectángulos son acciones. Imaginad que tenemos un código muy tonto que queremos preguntarle a Alexa, Siri o Google si puedo salir a pasear según el clima que haga y la temperatura que haya. Lo que nos dice este flujo es que si la temperatura es mayor que un límite superior, entonces genere una alerta avisando al usuario pues que hace mucho calor, que mejor que no salga. Si no, comprobaré si el clima está soleado y la temperatura está por debajo de ese límite. En tal caso, le diré al usuario que puede salir si quiere. Si no se cumplen las dos condiciones a la vez, porque aquí hay un y, preguntaré si el clima está soleado y la temperatura es menor que un límite inferior. En tal caso, daré una recomendación quizás de que, oye, hay sol, pero quizás haga frío. Que no, preguntaré si el clima está nublado o la temperatura está en un rango de temperaturas agradable. En tal caso, mandaré un mensaje diciendo que sí, pero que salga con precaución porque está nublado, quizás llueva, quizás la temperatura no sea demasiado agradable porque esté cerca del límite inferior o del superior. En otro caso, daré la recomendación de que no salga, porque quizás esté lloviendo o haga mucho frío, en definitiva que haga mal tiempo. Hemos puesto un punto de parada en esta línea de la función explicabloques condicionales. Esta función tenemos un prototipo definido en el punto H, si hacemos control clic nos puede llevar hacia él, pero aquí nos lo muestra. El prototipo de la función recibe un primer argumento de tipo float, que será la temperatura, y un segundo argumento de tipo integer de 8 bits con signo. Aquí en el punto H también tenemos definido un enumerado con 3 climas: soleado, nublado y lluvioso. Por defecto, si no decimos nada, esto vale 0, nublado vale 1, lluvioso vale 2. También tenemos definidos dos umbrales de temperatura, uno alto y otro bajo, como 27.0 y 10.5. Y en bloques de control.c también tenemos escrita un array de punteros a char, es decir, de strings, que contienen los nombres de esos 3 enumerados, porque los enumerados son enteros, y usaremos esos índices del enumerado para recoger estos textos y poder imprimirlos. Como ya hemos visto el flujograma, es muy sencillo implementar el bloque de control condicional if. El primero, que me decía que si la temperatura es mayor que un límite superior, de la recomendación de no salir porque hace muchísimo calor. En caso contrario, else, comprobaré las distintas condiciones que me pide la lógica. Y aquí tengo todas las que hemos ido viendo. Si no se cumple esta, compruebo si se cumple esta. Si no se cumple esta, compruebo si no se cumple esta. Y si no, por último, la condición por defecto. Algo que hay que reseñar aquí es que importa el orden en el que se hagan las comprobaciones, porque varias comprobaciones pueden dar un resultado positivo, pero puede ser que alguna tenga precedencia sobre la otra en el orden de comprobaciones. Si vamos al main, hemos llamado a esta función con dos valores, 25.3 y nublado.
Así que vamos a ver qué mensaje nos saca esta lógica. La primera condición no se ha cumplido porque la temperatura no es mayor que la temperatura del límite superior que hemos puesto, que eran 27.0. Con control clic hemos llegado hasta aquí. En la siguiente comprobación nos pide que el clima sea igual a soleado y la temperatura sea menor que el límite superior. Como ya directamente el clima no es soleado, da igual que esto se cumpla, porque si alguna de las dos no es cierta, esto no va a suceder. En este caso, tampoco, porque el clima no es soleado. Así que aquí tenemos la condición de que si es nublado o la temperatura está dentro del rango superior e inferior, nos mande el mensaje de recomendación de que podemos salir a pasear o no, porque la temperatura es de 23,5 grados. Fijaos aquí cómo he utilizado el clima, que es un enumerado nublado, que vale 1, para coger el elemento número 1, 0, 1 el segundo elemento, ¿vale? Del array gNombres clima, que contiene estos punteros a array, ¿vale? Los podemos ver aquí. Si nos vamos a las variables globales, podemos verla, todos los elementos del array. Como son punteros, solo tenemos el primer elemento de cada uno de los strings. Bien, si continuamos, nos vamos a encontrar con el bloque switchCase. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver su salida. Ponemos aquí un punto de parada, al final de la función. Y lo que nos dice es que el bloque switchCase elige un curso, un flujo de acción de un conjunto de acciones posibles, según el resultado de una expresión entera. Es importante aquí que sea entera, es decir, aquí clima debe trabajar con los valores de un integer. ¿Puede ser esto un char? Pues sí, porque char es un entero de 8 bits, ¿vale? Esta variable clima char, podría ser esto. Esto sería factible, pero solo un char. No valdría un array de chars, no valdría un string. Solo pueden ser enteros. Tampoco esto podría ser un double, pero está señalando el propio editor. Bien, lo que me dice switch es que según el valor de este entero, en caso de que valga soleado, haga esto y me salga; en caso de que haga nublado, haga esto y me salga; en caso de que sea lluvioso, haga esto y me salga. Por defecto, siempre tengo que poner una condición recomendable para que todo el código sea por completitud verificable en todas sus condiciones. Importante también que si se nos olvida el break, se va a ejecutar esto y se va a ejecutar lo que sigue. Hay que tener cuidado porque es un error muy común. Así que, como clima era nublado, lo que ha imprimido por pantalla es está nublado, quizás llueva. Si continuamos, ya vemos que ha acabado el ejemplo y con esto acaba la explicación de bloques de control.